Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí otro domingo más. Por cierto, ya cumplimos un año de hacer enseñanzas así a través de YouTube, desde que comenzó la cuarentena el año pasado. Y bueno, estamos aquí. El Señor nos ha usado tanto aquí en YouTube para llevar la palabra, tanto en la iglesia, en presencial. Así que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Saludos a todos nuestros hermanos, amigos de la Iglesia Cristiana Armenia, a los amigos que siempre nos escuchan, a nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Pastora Bella. Amén. Bueno, ya le estamos picando la torta. Le estamos picando la torta en la transmisión por YouTube, pero ha sido una bendición porque este canal llega a todas partes. Entonces ha sido una bendición de verdad. Ok, continuamos con el tema conociendo al Espíritu Santo. Y hoy estamos hablando de los frutos, y hoy vamos a hablar del fruto de la paciencia. Y vamos a leer Gálatas 5, 16, 17, luego 22, 23, 24 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, cuando el apóstol Pablo, ahorita lees lo otro, cuando el apóstol Pablo está hablando, andad en el Espíritu, y luego nombra los frutos de la carne también, las obras de la carne, adulterio, fornicación, chisme, envidia, hechicería. Él luego dice los frutos del Espíritu, que es lo que estamos estudiando en el capítulo 5. Hay una orden, andad en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo, es tener comunión con el Espíritu Santo. Una persona, para poder dar estos frutos, tiene que andar en el Espíritu. O sea, no todo el mundo que va a una iglesia o que lee la Biblia, que conoce la palabra, anda en el Espíritu. Porque muchas veces le da mucha rienda suelta a la carne y no se conecta en conexión con el Espíritu Santo. Y una de las cosas muy importantes para nosotros poder dar frutos, conocer de estos frutos, desarrollarlos, es andar en el Espíritu. De todos modos, después de esta serie, Conociendo al Espíritu Santo, vamos a ver lo que es andar en el Espíritu y estar en comunión con el Espíritu Santo, que es muy importante. Ok, el 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ok, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ok, recuerde que los frutos es lo que va a formar el carácter del cristiano, es lo que Dios anda buscando. Leímos la semana pasada que dice Dios, hablando de una viña, pero colocando al pueblo de Israel, dice: yo sembré, yo los guardé, yo los ayudé, pero me dieron frutos agrios. Entonces él dice: yo estaba buscando buenos frutos. Entonces quiere decir que el regalo que nosotros podemos darle a Dios es dar frutos dulces. ¿Qué significa eso? Formar nuestro carácter en Cristo Jesús, desarrollar los frutos. ¿Por qué? Porque los dones de sanidad, de fe, discernimiento de espíritu, todos los dones que da el Espíritu Santo son manifestaciones, son regalos que da Él, y eso no muestran o no hacen que tú seas agradable a Dios. Lo que hacen que tú seas agradable a Dios son los frutos, tu carácter, tu conducta. Entonces tú tienes que aprender a desarrollar, en este caso que vamos a enseñar, la paciencia, el gozo, el amor, la templanza, el dominio propio, que te va a hacer como un cristiano ejemplar. Entonces eso lo tenemos que aprender. Entonces hoy vamos a hablar del fruto de la paciencia. Este fruto
se puede entender también como el fruto del amor. Tú lo puedes entender un poquito más de esta paciencia, de lo que hizo Dios contigo. ¿Cuánta paciencia no tuvo Dios contigo? De que tú hoy estés aquí escuchando esta prédica después de haber sido todos nosotros, empezando por mí, tan pecador. Quiere decir que Dios tiene paciencia y Él quiere que nosotros desarrollemos paciencia también, porque es algo de Él que nosotros tenemos que aprender. Ahora, acuérdense que necesitamos paciencia porque estamos en un mundo, vivimos en un mundo donde las cosas cambian, las personas cambian, no todo nos sale como nosotros queremos, no las oraciones que a veces hacemos no son instantáneas, o a veces son no te voy a dar esto, o sí lo voy a dar, o espera. Entonces estamos en un mundo donde necesitamos paciencia, y además en los caminos de Dios muchas cosas, si Dios nos da o contesta nuestras peticiones, nos da cosas antes de tiempo, sería un fracaso. Entonces para eso también necesitamos paciencia. Un cristiano que es paciente va a lograr muchas cosas y va a evitar meterse en cosas que no tiene que meterse y muchos dolores de cabeza. Entonces, si no tenemos paciencia, viviríamos cansados, desanimados, preocupados. Por eso necesitamos desarrollar este fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es paciencia? Fíjense, paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar demoras o sufrir sin enojarse. Dígale a su vecino, mira, aprende a sufrir sin enojarte. Aprende a sufrir sin enojarte. Qué difícil, ¿no? Entonces, la paciencia es la capacidad de aceptar y tolerar las demoras y también de sufrir sin enojarse. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros tenemos que tener paciencia. Vamos a leer Lucas 21, 17, 18 y 19. Aquí el Señor está hablando de tener paciencia para salvar nuestras almas. Vamos a leerlo para explicarlo, para dar un ejemplo de lo que es la paciencia. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ok, el 17, 18, 19, ¿no? Sí. Entonces dice que seremos aborrecidos, seremos rechazados, nos pasarán cosas, pero dice, pero con la paciencia ganarás tu alma. Entonces ahí, en otras palabras, si leemos el concepto, estamos diciendo que tenemos que tolerar, aceptar y sufrir sin enojarnos para poder ser salvos, para poder esperar con paciencia. Entonces, Dios nos está diciendo que con paciencia ganaremos nuestras almas, llegaremos al objetivo con paciencia y esperaremos el momento que Dios nos llame. Ahí estamos viendo cómo el Señor Jesús nos está diciendo que con la paciencia ganaremos nuestra alma. Entonces, eso se desarrolla a través de una comunión con el Espíritu Santo. Esa paciencia que habla, ese fruto de la paciencia que habla Gálatas, que es del Espíritu, nos ayudará a soportar las pruebas, dificultades y problemas que se nos presenten en nuestra vida. Pero también tengo que explicar algo, que la paciencia no va sola. Los frutos del Espíritu todos van entrelazados. Porque, por ejemplo, yo no puedo esperar, porque leímos los frutos del Espíritu son 9, paciencia, amor, gozo, fe, templanza, etc. Entonces, yo no puedo esperar con paciencia si no tengo tampoco el fruto de la fe. Pues entonces, ¿cómo voy a esperar si no tengo fe en Dios y en su palabra? Sería un fracaso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pasando por una prueba y no tengo fe, no voy a tener la paciencia necesaria para esperar salir de esa situación. Entonces, tengo que tener también fe en sus promesas y en su palabra. Entonces, para esto le voy a contar un testimonio de cómo yo esperé con paciencia, pero porque tuve fe y confié en Dios.
hace años atrás, cuando estábamos construyendo la iglesia aquí en Chacao, en Caracas, comenzamos a construir y un vecino que era muy amigo de nosotros, cuando empezó a ver que estábamos construyendo, las personas que no tienen a Dios sufren de envidia, de celo y todo esto, y esta es una persona muy celosa y envidiosa. Entonces cuando empezó a ver las construcciones, empezó a molestar, llamaba a la policía, llamaba al otro, hacía denuncias que hay ruido, que hay yo no sé qué. Entonces la persona nos tenía cansada prácticamente. Entonces una vez hizo una denuncia, vino la policía, tocó la puerta, los obreros que estaban adentro no abrieron, volvió a suceder lo mismo, entonces dejaron una nota que si no abrían la puerta no sé qué, iban a denunciar. Entonces en ese momento yo estaba en Los Ángeles con mis hijos y recibo la noticia, o sea, iban a paralizar la obra y cuando me dicen la cuestión, yo empiezo a orar, Señor, ayuda, no sé qué, empiezo a orar. Y de repente fui con mi hijo a la iglesia donde él va, en Los Ángeles, y es una iglesia grande que tiene gradas como un estadio. Entonces de repente yo orando en eso, pidiendo a Dios, porque estábamos como, ya se estaba despidiendo la iglesia, entonces estábamos orando así, y yo orando por esa petición, de repente abro mis ojos y a 2 escalones más abajo, era como una grada, veo una Biblia grande. Y la Biblia tenía algo escrito y algo me dijo como que lee eso que está ahí. Y cuando yo voy y leo, era el versículo que dice que no temas, yo estoy, ¿cómo es que decía? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Cuando Dios me da esa palabra, me quedo tranquilo, confío. Porque para tener paciencia tú tienes que confiar en Dios. Confío, yo dije, ya Dios tiene la solución. Ya Dios nos va a ayudar porque me habló por este versículo. Entonces me quedé tranquilo, hablé con el hermano aquí en Caracas, vamos a quedarnos tranquilos, ya Dios me habló. Entonces, cuando Dios me habla que yo regreso a Caracas, Dios me pone en mi corazón a hablar con una persona. Y cuando voy, le explico. Entonces me dice, vente mañana a mi oficina. Cuando le explico la situación, resulta que esa persona era o es amigo del alcalde de Chacao. Entonces cuando le explico la situación, toma el teléfono, llama a esa persona, no lo pudo atender, entonces puso como a la mano derecha del alcalde. Fui, me entrevisté con la persona encargada, entonces le expliqué, mira, hay un vecino así, nos está denunciando, no sé qué. Entonces él dijo, sí, eso pasa mucho aquí en Chacao, pero tranquilo, yo te voy a ayudar, a usted no lo van a detener nadie. Ese hombre se movió, nos mandó a tomar una foto de la construcción, le llevamos la foto, nos escribió, mira, se solucionó. Pero ¿qué quiero decir? ¿De dónde vino la paciencia en ese momento de angustia? Por la fe en Dios, en su palabra. Ahí yo pude empezar a esperar pacientemente, y así como esto, he recibido muchas pruebas en la vida. Tremendo. Una vez una persona desapareció y no sabíamos dónde estaba, y entonces oré y le dije, Señor, ¿qué pasa? Entonces cuando oré, el Señor me dijo, tranquilo, esa persona está bien. Yo me quedé tranquilo y a los 3 días apareció y estaba totalmente, o sea, la paciencia va a venir con la confianza en Dios, con la fe, con la templanza. Entonces, la paciencia, por eso que los frutos del Espíritu Santo tú tienes que aprender a desarrollarlos todos, porque unos con otros se ayudan. Ahora, ¿qué debemos aprender o qué tenemos que cambiar para desarrollar este fruto de la paciencia? Vamos a leer Hebreos 6, del 10 al 15. Hebreos 6. Del 10 al 15. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de su amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia... Fíjense, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué pasó? Heredan las promesas. Heredan las promesas. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo... Bueno, hasta ahí, porque luego él le hace la promesa a Abraham. Pero ve, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué debemos desarrollar nosotros con la paciencia, con este ejemplo? Primero, entender, ahí dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Ahí está diciendo que Dios es justo y que tienes que tener paciencia para alcanzar la bendición que tú estás esperando. Porque Dios es justo, Dios no es injusto. Entonces, luego dice que tenemos que confiar en las promesas, que los que esperan con paciencia heredan las promesas. Luego, aprender que Dios no se olvida de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, que tenemos que tener paciencia hasta ver el cumplimiento. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es confiar en Dios, en sus promesas y entender que Él no es injusto, que Él es justo, que Él escucha las oraciones. Cuando Dios iba a llamar a Cornelio, lo llamó, que era una persona que no conocía la salvación, le dijo, Cornelio, se le apareció un ángel, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas o están anotadas, en otras palabras. O sea, quiere decir que Dios tiene ángeles contabilistas. Entonces dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas. Quiere decir que Dios no es injusto, pero tienes que tener paciencia para que logres eso que quieres lograr, o que Dios conteste las oraciones que tú estás haciendo. Entonces fíjense cómo la paciencia nos ayuda, como leímos en Hebreo, a heredar las promesas, a heredar el cumplimiento del llamamiento de Dios. Cómo eso nos lleva a esperar y a confiar en Dios. A saber, ese versículo que dice Dios no es injusto, a mí me salió cuando hace 31 años atrás yo era nuevo creyente y tenía una enfermedad, me había dado una enfermedad que gracias a Dios que Dios me sanó y era creyente. Entonces, orando, el Señor me habló en ese versículo, me dijo, Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho. Y me dio esa promesa, me dijo, y luego me dijo, te engrandeceré y serás una persona de bendición. Y fíjate, yo era nuevo creyente, no sabía nada de la Biblia, apenas estaba comenzando, y me dijo, yo te honraré, yo te bendeciré. Fíjense, ahora tengo hijos espirituales, pero en ese momento, en esa enfermedad, no veía, no sabía nada, pero la paciencia, la confianza en Dios nos va a ayudar a heredar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dígale a su vecino, ten paciencia que lo tuyo está por venir. Ten paciencia que lo tuyo está por venir. Dígale, los ángeles contabilistas ya están sacando la cuenta. Amén. Ok, también el fruto de la paciencia te ayudará a no vengarte y a no ser violento y a descansar y esperar en Dios. Vamos a leer el Salmo 62, desde el 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Fíjense, él comienza el Salmo diciendo que en Dios está callada mi alma, yo espero en Él es mi refugio, sigue. ¿Hasta cuándo maquinaréis? ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Fíjense, estaban maquinando contra él, ok. Tratando todos vosotros de aplastarle como a pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solo reposa.
porque de Él es mi esperanza. Él Ahí vuelve a solamente, decir, solo en Dios reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Fíjense, dice, no resbalaré. ¿Por qué? Porque si tú caes en contienda, en venganza, en criticar, en chismosear, en atacar, ya resbalaste y vas a caer en el terreno de ellos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que no tengas paciencia para caer en el terreno de los demás. Y cuando caes en el terreno de los demás, ya está prácticamente seducido y ya contrista al Espíritu Santo. Bueno, un rollo. Ajá. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Aquí está el otro secreto. ¿Qué hacía David? Derramaba su corazón delante de Dios. O sea, no te pongas a vengar. No tomes venganza. No te irrites, no contiendas. Derrama tu corazón delante de Dios. En otras palabras, tu queja, llévasela a Dios. Derrama tu corazón. Ajá. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolo a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No confíes en la violencia. ¿Qué más? Ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ella. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahí está, de Dios es el poder, de Dios es la misericordia, y Él paga a cada uno conforme a su obra. Dios sabe qué va a hacer, pero tú tienes que derramar tu corazón. Fíjense cómo la paciencia nos ayuda, este fruto, a no ser violento, a no vengarnos, a no quejarnos y tomar el control en nuestras manos. También la paciencia, que esto es algo que yo quise, que el Espíritu Santo quiso que yo explicara, porque la paciencia en mí hizo que yo aprendiera a poner a Dios en todas las cosas en mi vida. Y fíjense esto que sale en Isaías 62, 8 y 9. Juró Jehová por su mano derecha, que su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino, que es el fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Ok, fíjense lo que dice primero, que dice 62, 8, 9. Juró Jehová por su mano derecha. Juró Jehová por su mano derecha. Y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino, que es el fruto de tu trabajo. No daré tu trigo a los extraños. Mira, esto me costó a mí años aprenderlo. Personas que se aprovechaban de mí, personas que eran, yo los llamo saco roto, que son problemáticos porque su corazón no es recto delante de Dios, siempre se meten en problemas, siempre andan en cosas. Entonces, yo prácticamente los ayudaba, pero ellos eran personas de conflicto. Entonces era como un saco roto. Tú siempre, eso es como tener un socio que no anda bien con Dios, o tener una persona que no está bien con Dios. Entonces tú lo ayudas y siempre pierde dinero y siempre nunca nada le funciona. Entonces eso, para Dios, son personas que están comiendo el fruto de tu trabajo y que tú tienes que aprender. Y fíjense, yo tuve que tener mucha paciencia y Dios tuvo que tener mucha paciencia conmigo para yo poder aprender esta lección. Entonces fíjense cómo la paciencia de Dios y la espera de Dios me llevó a entender que tengo que confiar en Él y ser dirigido por Él en todo lo que yo hago. Entonces fíjense cómo era, un problema eso. Y el Señor me hizo entender que tenía que
discernir y aprender, dirigido por el Espíritu Santo, a quién debía ayudar y a quién no tenía que ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Ok. También la paciencia, la fe y la esperanza, la confianza en Dios, hará que tu milagro sea posible. Fíjense que hay una historia que está en Primera de Samuel, que fue el nacimiento del gran profeta Samuel. Su mamá Ana era una mujer estéril y su esposo, que era Elcana, se llamaba Elcana, él tenía tenía dos mujeres, a Penina y Ana. Penina sí le daba hijo y Ana no le daba hijo. Entonces Penina la molestaba demasiado, se burlaba, y Ana se dolía mucho, se entristecía, vivía mal, vivía amargada porque no tenía hijo. Entonces fíjense, esa amargura, ese dolor, ese sufrimiento, y aparte vivir con otra persona que tenía hijos y burlarse de ti, ella no hizo algo que David lo dijo, lo acabamos de leer. Ella nunca había derramado su corazón delante de Dios hasta que entendió y dijo: yo debo derramar mi corazón delante de Dios. Cuando derramó su corazón delante de Dios, vamos a leer, a ver lo que pasó. Entonces le dijo Elí. Disculpa, Elí era el sacerdote y ellos fueron en ese tiempo al templo, y Elí la vio, derramó tanto su corazón que el sacerdote pensó que estaba borracha porque estaba así agonizando. Entonces miren lo que pasó. Ok, el 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahí está. Luego que derramó su corazón, el sacerdote le dio una palabra y ella descargó todo eso lo que tenía en su corazón. Dice que comió y no estuvo más triste. Quiere decir que ella, la paciencia, la esperanza comenzó cuando derramó su corazón delante de Dios. Entonces muchos de nosotros andamos impacientes, obstinados, tristes, pero porque no derramamos nuestro corazón delante de Dios. Quiere decir que para tú tener paciencia y aprender a esperar en Dios, tus peticiones, derrámalas delante de Dios. Lleva esa petición al altar. Arrodíllate en un lugar solo, en comunión con Dios, a una hora que no te molesten. Empieza a derramar tu corazón delante de Dios, y derramar tu corazón delante de Dios te va a hacer esperar, pero no esperar en amargura, en tristeza. Dice que Ana esperó en paz y en libertad. ¿Y qué pasó? Tuvo un bebé, pero antes, cuando estaba amargada, no vino el bebé. Fue cuando derramó su corazón y dejó de estar triste. Y mira la oración que luego ella hace cuando ya tuvo el bebé. Mira lo que dijo. Dijo que sus enemigos, me imagino esta mujer Penina, los que se burlaban de ella, vieron que Dios la ayudó. Primera de Samuel 2, Del 1 al 2, 3. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Ahí está. En esa oración, bueno, si usted lee toda esa oración, ahí habla de que Dios le hizo justicia. Entonces, tenemos que aprender a derramar nuestro corazón. Ahora, fíjense esto. La paciencia también, Dios me hizo salir un poquito del tema, claro.
para explicar algo también, que como estamos hablando de los frutos del Espíritu, que Dios es paciente, pero también tenemos que aprender que la paciencia de Dios también tiene un límite, que tenemos que tener cuidado. Aunque Él es paciente, fíjense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para Hasta ahí, salvación. es para salvación. Que la paciencia de Dios es para salvación. Quiere decir que Dios es paciente con nosotros. Si usted anda bien con Dios, si usted anda derechito con Dios, si usted anda en obediencia a Dios, no tiene ningún problema. Pero hay personas que dicen, wow, yo sigo vivo, sigo pecando constantemente, o fornica, o miente, o todavía sigue viendo pornografía todo el tiempo, engaña, o tiene venganza, o manipula, y la persona está viva. Sí, pero esa persona está viva, o está, o no, o X cualquier cosa, es por la paciencia de Dios, esperando ir a un arrepentimiento. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la paciencia de Dios, en cierta forma, porque hay personas que pecan, a mí no me pasa nada. Esa es la paciencia de Dios. Y le voy a contar un testimonio. Hace años atrás, cuando nosotros íbamos aquí al Teatro Las Palmas, un teatro donde caben como 400 personas, estaba el apóstol predicando y de repente él para la prédica y dice, el Espíritu Santo me está diciendo algo que no puedo seguir predicando y lo debo decir. Mira la paciencia de Dios, lo que Dios ama a un alma. Y dijo así, hay una persona aquí que Dios lo ha perdonado muchas veces y dijo, es más, tú has asesinado personas y no te has afirmado, conoces a Dios o conociste a Dios y no te has afirmado. Entonces dijo, el Señor te llama a un arrepentimiento. Y el apóstol dijo, no te voy a llamar ahorita. Cuando haga el llamado al final, tú vas a pasar. Y voy a orar por ti porque el Señor no te va a avergonzar. Bueno, claro, al decir esa palabra, todo el mundo, cuando terminó la prédica, pasaron mucha gente, pero ¿quién será? ¿Quién será? Entonces cuando esta persona pasa, todos nos dimos cuenta porque el apóstol le puso la mano, empezó a llorar, se quedó ahí llorando. Entonces, nos dimos cuenta que era esa persona. Resulta que había estado preso, había asesinado, una historia muy mala. Entonces el apóstol, él era el profesor de inglés. Entonces el apóstol dijo, ok, como Dios te hizo el llamado, tú pasaste, te arrepentiste, vamos a ayudarte como profesor de inglés. Entonces recogimos los números del profesor, empezamos a hacer propaganda para que él diera clase, empezó todo bien, duró como 3-4 meses, entonces el mismo apóstol lo volvió a ver y la persona ya se estaba volviendo a echar a perder, pero le dio otra palabra, le dijo, te voy a dar 1 mes de vida, le dijo. 1 mes de vida. El Señor te dice, te di muchas oportunidades y te voy a dar 1 mes. Si no te arrepientes, te voy a cortar de esta tierra. Impresionante. Imagínate tú la paciencia de Dios. Asesinó, hizo de todo y Dios le daba oportunidades. Y mire, mi hermano, eso fue como en el calendario. Esa persona no se arrepintió en el mes. Exactamente, esa persona murió. Entonces, la paciencia de Dios le damos gracias porque ha tenido mucha paciencia con nosotros. Pero la paciencia de Dios es para llevarnos a un arrepentimiento y que entremos en la comunión con el Espíritu Santo, para tener una amistad con Él. La paciencia de Dios no es para estar tú toda la vida pecando y Dios es paciente. No, la paciencia de Dios también es para
llevarnos a un arrepentimiento. Por eso que la Biblia dice, el día de salvación es hoy, no mañana. Entrégate hoy. Ajusta tus cuentas hoy. Y es tan impresionante que en este tiempo de pandemia que han muerto tantos pastores, tantos hermanos, tantas personas, familiares, de todo, han muerto, que todavía hay personas creyentes que están jugando con la paciencia de Dios. Ojo, eso no quiere decir que en este tiempo de pandemia los pastores, los hermanos que han muerto es porque estaban en pecado. No estoy diciendo eso. Nosotros no sabemos quién estaba en pecado, quién no. Por ejemplo, una persona querida en la iglesia partió con Dios por este COVID y esa persona no andaba en malos caminos porque, mueren personas así. Pero lo que yo estoy diciendo, ¿cómo va a jugar una persona en este tiempo que la persona no sabe ni cuándo se va a morir y jugando con la paciencia de Dios? Entonces, wow, qué tremendo es esto. Entonces, dígale a su vecino, no juegues con la paciencia de Dios. No juegues con la paciencia de Dios. Es tiempo que te arrepientas. Es tiempo que te arrepientas. Amén. Y también la paciencia evitará que tomes malas decisiones. Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vuélvelo a leer. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que tarda en molestarse es mejor que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes paciencia, te vas a evitar muchas malas decisiones, vas a evitar ofender a las personas, vas a evitar tomar malas decisiones, vas a esperar la voluntad de Dios, no vas a tomar decisiones apresuradas de que casarte con esto, mudarme o hacer este negocio. La paciencia de Dios te va a llevar, cuando tienes paciencia, a esperar y a confirmar si algo es de Dios o no es de Dios. Esa paciencia, ese fruto de esa paciencia te va a evitar muchos dolores de cabeza. Y por último, la paciencia hará que veas la mano de Dios y veas a Dios obrar. ¿Qué dice Éxodo 14, 13, 14 y 31? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí está. En otras palabras, quédate tranquilo y ten paciencia. ¿Y qué pasó en el 31? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, eso fue cuando se abrió el Mar Rojo y ellos pasaron secos, se hicieron dos paredes invisibles que sostuvieron el agua, y luego cuando pasó el ejército de Faraón, ellos murieron. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que estar quieto, estar tranquilo y poner la confianza en Dios va a hacer que tú superes muchas pruebas en tu vida. Dejar a Dios actuar, dejar a Dios dirigirte, dejar a Dios que Él pelee por ti, que Él te ayude a pelear, que Él te muestre la salida. Entonces, la paciencia te va a ayudar a esperar que Dios obre, que Él haga su justicia. Muchas veces nosotros estamos orando o vemos una situación, oramos, y cuando oramos vemos la mano de Dios. Todo el mundo tiene testimonio de eso. Entonces, tenemos que desarrollar la paciencia, tenemos que ser dóciles delante de Dios y tenemos que entender que con la paciencia, en el caso de la salvación, ganaremos nuestras almas. Tenemos que tener paciencia. Dice que habrá persecución, habrán cosas difíciles, habrá muchas cosas que no vamos a entender, pero Jesús dijo, la única forma de llegar hasta el final es
con la paciencia, es estar quieto, es soportar las pruebas, las dificultades para llegar hasta el final. Dios me los bendiga, Pastora Bella. Amén. La paciencia es un fruto que se debe practicar. Se debe practicar. Yo le decía al pastor, hay cosas que yo tengo paciencia, pero hay cosas que no tengo mucha paciencia. Entonces, bueno, las que no tengo mucho, tengo que practicarlas, ¿no? Porque paciencia es soportar, es sufrir sin molestarte. Sufrir la paciencia, pero eso está ligado con el amor, ¿verdad? Porque el amor todo lo sufre. Claro, por eso que los frutos están todos ligados. Sí, entonces, bueno, tengamos paciencia y más ahora que vemos que la hora se acerca, la hora Amén. del fin. Dios los bendiga a todos. ¿Y los anuncios? Ok, tenemos los martes con los pastores de Los Ángeles, Jonathan y Sonic Oradiquian, todos los martes a las 9:30 por el Instagram Ancla de mi Fe. Tenemos la palabra. Por favor, métete y comparte en esta hora tan maravillosa esa palabra que viene de Dios, usando al pastor maestro Jonathan y a la profeta Sonic de Oradiquian. Así que no te lo pierdas. Y bueno, en los domingos estaremos aquí hasta que podamos siempre todos los domingos a las 2 de la tarde grabaremos por YouTube y también hasta cuando nos permitan las autoridades estaremos también los domingos a las 10 de la mañana en Chacao. Dios me los bendiga. Chao.